6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, ex comandante general de la Policía Nacional. Antes de pasar a los temas de seguridad, el momento que vivimos en la coyuntura, quisiera empezar y solo de paso referirnos a ese juicio político impresentable en donde recogieron más de 100 firmas y una vergüenza. Ahora está generalizada esa posición golpista, esa posición que busca el caos y la desestabilización en el país de la mayoría legislativa. Lo censuraron al general Patricio Carrillo, pero hay un hecho, seguimos de cerca ese juicio y el general Carrillo en el Estado solo les dijo cuántas verdades a los asambleístas. ¿Cuál es la lectura luego de este juicio político que usted tuvo la valentía de ir a afrontar en ese escenario mediocre de la Asamblea? Muy buen día, general Carrillo. Buenos días, Miguel. Un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan esta mañana a través de Democracia. Mire, es intrascendente lo que pueda suceder con un exfuncionario. A mí lo que me parece es que tenemos que empezar a analizar cómo se hace política en el Ecuador. Para mí la Asamblea de igual manera es un mundo de falsedades, es un mundo de embustes. A mí me parece que lo que sucedió ese día fue unos monólogos preparados, sin evidencia, mal leídos, un día de odio con estribilios de la izquierda fracasada, en donde se juntaron otros partidos tradicionales que han demostrado con su cretinismo una caducidad en hacer política. Y el resultado es lo que estamos viviendo, lastimosamente, una disfuncionalidad. Lo que estamos mirando es que no resolvemos los problemas de la gente y que quienes decidimos o quienes deciden participar en política, ese debería ser el objetivo final. Resolver los problemas de la gente, no provocar problemas personales de carácter político y pasarnos todo el periodo de gobierno solucionando los problemas personales. A mí me parece también que en esta disfuncionalidad política lo que existe es una baja transparencia y una nula rendición de cuentas por parte de quienes lideran si es que hay liderazgo en el primer poder del Estado. Entonces, el resultado, insisto, es la no atención. Y eso nos obliga a mirar otras cosas, nos obliga a mirar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la academia, Miguel. Cómo estamos formando a los nuevos líderes, cómo estamos formando en pensamiento estratégico, en temas técnico-políticos, en metodología política para resolver los conflictos, cómo estamos haciendo para que efectivamente los problemas estructurales que tiene la gente, cómo se toman decisiones, cómo se analizan los problemas y cómo se genera información válida y útil para que los problemas se resuelvan. No puede ser que la característica de la política y del político ecuatoriano sea la mediocridad, la corrupción, la deshonestidad, la baja transparencia. La mentira. La mentira. Entonces ahí me parece que hay que hacer una gran coyuntura crítica, un gran momento. Yo creo que es un momento, una oportunidad siempre, mirándolo desde el positivismo, una oportunidad para hacer un recambio. Si nosotros miramos en las últimas asambleas que han pasado por el país, ¿ha salido de ahí algún estadista? Hemos mirado algún liderazgo fuerte. Lo que hemos mirado es caciquismos, lo que hemos mirado es cabecillas de organizaciones que no tienen ni siquiera comprensión de las orientaciones que están defendiendo. Por un lado dicen que no al libre mercado, pero sí quieren una libertad absoluta para traficar en un mercado sin controles, todo tipo de sustancias, todo tipo de mercancías. Entonces, la minería ilegal, la minería ilegal es un ejemplo. La minería ilegal, indiscutiblemente que hay también resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la de Sarayaku que hay que tomarlas en cuenta, pero el Estado tiene que hacer las provisiones necesarias para que al final esto se dé, porque son recursos que le pertenecen a la sociedad ecuatoriana y que podrían ser un mecanismo de progreso y desarrollo. Pero no debatimos esas cosas. Lo que generamos es simplemente una oposición irracional a todo gobierno y desde esa posición irracional empezamos también a
a buscar mecanismos antidemocráticos para terminarlos antes de hora. También yo creo que hay que considerar lo otro. El gobierno ha ganado las elecciones, indiscutiblemente hizo un gran trabajo en tiempos electorales para ganar la elección, pero ya en el momento de gobernar me parece que también se queda sin recursos. Hay un proceso ahí que empieza a ser también observado por la gente porque no hay solución a sus problemas. Insisto, en esta parte a mí me parece que ahí es fundamental que podamos construir sistemas que sean válidos para los ciudadanos, un sistema que cambie las condiciones, que cambie las realidades, que eviten la corrupción especialmente, que eviten estos mercados ilegales que con su economía están cada vez deteriorando mucho más el tejido social. Por tanto, en resumen, un ejercicio de respuesta suya a la Asamblea Nacional que no atinó, sino a votar en su contra. Sí, Miguel, mire, yo creo que soy una víctima de esta forma mediocre de hacer política en el país. A mí se me persigue desde octubre del 2019, cuando yo pertenecía a un mando institucional. Yo era el oficial en jerarquía, ni siquiera estaba entre los 10 primeros oficiales en jerarquía. Sin embargo, se me persigue a mí porque se me visibilizó ahí desde un liderazgo y se me puso con una cercanía a una ministra a quienes odiaron. El juicio político, los últimos juicios políticos a los ministros no tienen evidencia de nada. Lo único que tienen son calificativos absolutamente groseros, grotescos, porque sustento, con la inmunidad, sin evidencia de nada, sin evidencia de nada, para nada. Si hubiera una posibilidad de que todo lo que lo dicen penalmente pudieran mostrarlo, ya lo hubiesen presentado. Pero no es así. Entonces, por odio a la ex ministra María Paula Romo, se me embarca a mí en el 2019 y se me mira con ese liderazgo. Pero yo no era el comandante general. Yo era un oficial dentro del mando institucional que luego de una carrera me correspondió asumir un rol. Luego, en el año junio 2022, me toca asumir como ministro de Estado. Y en esta posición aparezco yo solo. Ahí, en cambio, no hay ni estructura con la que actué. Y cuando no se conoce cómo operan, se puede decir cualquier cosa. Nosotros tenemos operaciones tácticas y lidera un oficial de la máxima graduación. En los escenarios estos, en los escenarios estos de violencia, se pone a liderar a un oficial en el grado de general. Pero no, todo eso se salta y únicamente se me visibiliza a mí como que yo fuera el autor de toda esta irracionalidad que se da en defensa de la democracia, porque no es que el policía sale a atacar. Yo siempre voy a defender la legalidad de los procedimientos de policía y tengo que defender la especialización de una policía absolutamente profesional como es la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, porque otro sería el resultado de no actuar de esa manera democrática. Pero no se puede garantizar absolutamente todo en medio de semejante violencia y en medio de semejante caotización, que es lo que ya están acostumbrados desde esta estrategia de la izquierda violenta y radical de luego de generar los hechos, culpar a infiltrados, culpar a otros y no asumir una responsabilidad. ¿Por qué? Porque también todo termina siendo legal cuando no existe o cuando existe impunidad. Las amnistías han hecho que lo ilegal se convierta en legal para unos y para otros, en cambio, desde este discurso, desde esta narrativa, desde este relato, dejarle como que fuera absolutamente en estas posiciones que ponen una policía fascista y un líder fascista. En realidad no funciona así. Eso es no entender cómo opera la policía, cómo opera el sistema. A mí me parece que ahí también hace falta muchísima comprensión, porque si no vamos a seguir cargados de este odio y no hay la oportunidad real de una reconciliación nacional que es fundamental, Miguel, para poder enfrentar. Y insisto yo en esto, ¿cómo empezamos a analizar los problemas estructurales que tiene el país? Mire, yo le voy a dar un dato, Miguel, que a mí cada vez me lleva a mucho más reflexiones y a mucho más sinsabores en términos de gobierno y de gobernabilidad. Ya vamos con un saldo migratorio de 200,000 personas. El Ecuador se ha convertido ahora en el país en donde la mayor cantidad de nuestra nacionalidad está intentando pasar la frontera hacia Estados Unidos desde México. Ya salió un dato de Panamá, pasando la curva, el desierto de Darién. Ahora estamos ya con el problema
en Texas, en Arizona, en California, en donde Estados Unidos está detectando que la primera nacionalidad que está intentando ingresar de manera irregular a los Estados Unidos es la ecuatoriana, por sobre Haití, por sobre Venezuela, por sobre la misma México y China. Entonces, ese dato nos tiene que llevar a una gran comprensión de qué es lo que está pasando. Y está pasando porque, insisto, me parece que los problemas estructurales no los estamos debatiendo adecuadamente, no estamos tomando decisiones que sirvan para que la esperanza sea la que nos condicione a tener proyectos de vida mejor y no la desesperanza que nos lleve a buscar rumbos con incertidumbre. No es grave, general Carrillo, que haya que admitir que los vándalos amnistiados y en cambio quien pretendió liderar procesos para poner orden frente al vandalismo termine censurado en la Asamblea Nacional? Sí, todo es legal con las amnistías, Miguel. Absolutamente todo termina siendo legal con las amnistías, con la impunidad y en esta disfuncionalidad que también hay que mirarlo desde el tema de la democracia. Autoridades ahora se legitiman con una votación bajísima y asumen las responsabilidades. Y cuando se sientan a gobernar, me parece que ahí no procesan adecuadamente lo que estamos viviendo, no tienen recursos, ni técnica, ni metodología política para tender puentes, para generar coaliciones y alianzas necesarias, y más bien dinamitamos absolutamente todo, y ahí en ese escenario de enorme informalidad, digamos, para el diálogo, ahí es imposible que encontremos las soluciones. Por eso, a mí me llegó esta semana, yo no soy el autor, debo confesarlo, me llegó esta semana un arte diseñado por alguna persona, y yo lo subí igual a mi estado y a las redes sociales, en virtud de que me parecía que era oportuno que nos unamos. Es 1 millón de voces, ojalá puedan ser 18 millones de voces de ecuatorianos que queremos realmente que los problemas se resuelvan. Esto no quiere decir que no hay posibilidad de hacerse escuchar, sí, pero no necesariamente con la violencia, con esa extrema violencia con la que al final se pone. Y luego en debate si la policía actuó o no de manera profesional. Ese no es el debate. El debate es si estamos o no estamos resolviendo los problemas de la comunidad a través de una democracia plena. Pero casi siempre termina desviándose para llevarnos al centro de gravedad a una policía que es falta de profesionalismo, y ni siquiera después la institucionalidad, sino una persona que es la que tiene una capacidad enorme para influir en la mentalidad de los policías para que actúen de la forma como ellos creen o relatan o narran. Ahí hay una enorme equivocación. Creo que los medios de comunicación también tienen un rol fundamental para llevarnos a esta otra crítica, y me parece que corresponde a quienes ya tenemos una generación mayor trabajar con jóvenes. Me parece que ahora es el momento de los jóvenes, es el momento de buscar nuevos liderazgos, es el momento de apartar a estos caciquistas, a estos cabecillas de los partidos, estos llamados tradicionales inclusive, que, insisto, se unen de una manera cretina para evitar que la gobernabilidad pueda desarrollarnos. ¿Y cómo trabajar con los jóvenes? En la universidad. El joven mira penosamente, gran parte de la juventud, con indiferencia, desencantados de estos políticos que siguen haciendo lo que les viene en gana, y viven desencantados. Pero es malo también ir a la indiferencia y no mirar, porque se sigue viviendo en el Ecuador. Claro, Miguel, al final son las nuevas sociedades las que también tienen que empezar a entender los problemas. La gente buena prefiere retirarse, porque mira que los pactos son entre corruptos y no entre correctos. Y a mí me parece que ahí es fundamental que empecemos a mirar en los jóvenes la posibilidad de que, formándolos de mejor manera, con una técnica política diferente, en algunos temas que son fundamentales para el desarrollo del país, en planificación, por ejemplo, porque esa es una debilidad. Yo creo que ahora la gran debilidad del gobierno es esa, la falta de planificación, que aparecería como que todo se va improvisando, que parecería como que esta falta de planificación hace que todo lo vendamos a futuro. Estamos haciendo, vamos a hacer esto, vamos por acá, pero en la práctica no se mira lo que se debe mirar, que es un sistema de salud fortalecido, un sistema educativo de calidad y con oportunidad para todos,
seguridad, que es lo mínimo que tenemos que garantizar para que exista desarrollo. Sin seguridad, el resto de derechos y libertades se pierden. Entonces, enfocarnos en lo que realmente se necesita. Y hablo de improvisación porque yo debo insistir. Yo no conocía, mientras era ministro de Estado, este tema de los cuarteles intermedios. Pero si no hemos logrado nosotros modernizar la flota de patrulleros, no hemos logrado cambiar la logística que desde el año 2020 está parada en función de la pandemia, en función de la falta de producción, en función de la iliquidez económica del país. Pero ahora que se va recuperando es el momento de iniciar y dar prioridades. Pero se empieza a hablar de otras cosas. Eso nos hace pensar que la planificación no está funcionando, que efectivamente estos mecanismos hay que fortalecerlos, porque solamente instituciones fuertes son las que van a lograr controlar. Mire, yo no creo que en Europa las sociedades sean más éticas que nosotros. El problema es que tienen mecanismos y sistemas de control que evitan, que disuaden, que hace que la mayoría de gente piense muchísimo lo que va a pasar. En cambio, en nuestra sociedad lo que está pasando es que todo se convierte en legal cuando se mira desde la impunidad y desde la forma, en términos ya de protesta social, desde las amnistías otorgadas por segunda ocasión en la Asamblea Nacional. General Carrillo, a propósito de lo que vimos, que usted pusiera en redes sociales, recogiendo un clamor con este eslogan, 1 millón de voces contra el paro y por la paz. ¿Qué representa eso en un momento de coyuntura en donde otra vez vienen las amenazas? Ahora se trata de aclarar, no ser un levantamiento por ahora, sí una movilización en territorio en donde precisamente pudieran bloquear en el territorio a parte de la producción nacional. Pero indiscutiblemente, Miguel, aquí es simplemente una acción dentro de una estrategia de desestabilización, diferentes acciones que podrían tomarse. No es que actúan inconscientemente, no es que actúan de una forma no planificada. Esto lo que demuestra es que hay una estrategia para desestabilizar el gobierno, que lo hagan en Quito, que lo hagan en las inmediaciones de los poderes del Estado, que lo hagan en los territorios. Al final es el malestar que van a causar, es el mismo impacto en términos de economía, es la misma violencia a la que se va a traducir, y son las mismas acciones pero en diferentes lugares, con lo cual el Ecuador se vuelve complejo. Y saben dónde está la productividad, saben cómo presionar a sus propios acompañantes, porque al final tienen el sistema de agua como para chantajear a quienes no asisten a las manifestaciones, tienen mecanismos de baja transparencia para informar de dónde financian las grandes movilizaciones. Ahora tienen estructura en varias prefecturas que habrá que desde la ciudadanía ejercer el control necesario para que no se utilicen los recursos. Mire, en la última juicio político contra mí el día jueves había funcionarios de la prefectura acompañando a una madre víctima de la cual yo me solidarizo del país, de la prefectura de Pichincha, que es la gente que ha acompañado durante todo este proceso de politización, porque lastimosamente un caso doloroso se politizó de esa forma. Pero ahí estaba una señora Godoy, que fue asambleísta, que ahora trabaja en la prefectura, estuvo acompañando y estuvo gritando y estuvo asusando y estuvo con calificativos que no los acepto absolutamente para nada. Miguel, si hay alguien en el Ecuador que pueda decir que el general Carrillo se le ha tomado $1, yo le invito a que presente la denuncia. Jamás en mi vida me van a poder tachar ni de deshonesto, peor de violento, agresivo y asesino, como me han tachado, como un caso como este. Aquí no hay responsabilidad. Sí, por el caso Bernal. Entonces ahí que se quede claro. Y ahí es cuando se necesita un sistema de justicia fortalecido, y que entendamos y que entiendan los políticos que no es un mecanismo de presión a la justicia. Y la justicia tiene que hacer su trabajo sobre la base de pericia, sobre la base de un trabajo técnico de investigación, con la evidencia necesaria y los elementos de convicción a la administración de justicia. Eso es lo que no tienen. Lo único que tienen, insisto, es calificativos y adjetivos absolutamente groseros basados en una inmunidad. ¿Cómo articular esta campaña por la paz y decir no a la paralización en el Ecuador? Bueno, ahora tenemos un gran mecanismo que son las redes sociales. A través de las redes sociales tenemos también la capacidad de movilizarnos, y creo que es el momento de movilizarnos, creo que es el momento de dar un respaldo. Tal vez no al gobierno, no es a las personas, es a la democracia. Y en la medida de eso, todos los ecuatorianos
que creamos realmente en un sistema democrático, deberíamos hacer una gran jornada para decirles, aquí también estamos los que no creemos en esta forma de protesta, porque al final la marcha pacífica es garantizada, y la marcha pacífica para hacerse escuchar y para entregar un pliego de demandas está perfectamente válido, y sentarnos en una mesa, pero en una mesa real de diálogo, no de chantaje, en una mesa en donde podamos nosotros ir sopesando qué se puede hacer de acuerdo a las condiciones, y insisto, cómo resolvemos, cómo analizamos los problemas estructurales del país y los vamos resolviendo de manera priorizada. Pero dejarle también a que simplemente nosotros miremos desde la apatía, desde la anomia, desde el desinterés lo que está sucediendo, lleva a que luego esta narrativa de ellos se imponga y continúen con esta forma ya cansona de victimizarse, más de 1000 años de opresión y todo lo demás. Ya al final esos temas creo que deben irse superando. Yo veo gente muy bien formada en la CONAIE, gente que tiene mucha capacitación, no solo educación, claro, muy bien formada. Penosamente. Entonces, a veces con el mismo discurso. Lastimosamente es eso, o sea, es esa forma de cómo creamos un liderazgo realmente mucho más democrático y cómo formamos. Por eso insisto yo en esta necesidad que hay que trabajar con las nuevas generaciones, Miguel. Bueno, uno podría citar, pero en casuística, ayer aquí el testimonio del presidente de FENOCIN, Hathari Sarango, decía, y lo dijo públicamente, en una entrevista con la revista de Opinión y Democracia, lamentablemente vivimos en democracia. Lo dijo, lamentablemente vivimos en democracia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere de este país? Yo creo que lo que se quiere es que resolvamos los problemas de la gente, y los problemas mínimos en un estado de bienestar básico: salud, educación, seguridad, transporte, empleo. Si no logramos esto, lo que vamos a seguir mirando es estos otros fenómenos, un fenómeno de inseguridad, de violencia que va creciendo. Mire, es sorprendente, a veces se toma como un éxito, pero uno que conoce la institucionalidad tiene que decirlo claramente. Se localizan casi 11 toneladas de droga ya en un contenedor. Claro, eso quiere decir... El último hecho, pero es gravísimo, 11 toneladas. Pero ese es un fracaso de la inteligencia antinarcóticos, y ese es un fracaso de la investigación, porque estamos solamente supeditados al olfato de un can o a una tecnología que logre detectar lo que ya se va. ¿Por qué nos vienen a visitar de Europa? Nos vienen a visitar porque están desesperados, porque la puerta de entrada a Europa de la droga es el puerto de Amberes en Bélgica, y desde Bélgica empieza a generarse todos estos espacios. Se han tomado. Aquí se debate que la mafia albanesa, en un hecho de corrupción último, coyuntural, un relato que todavía no tiene toda la argumentación y que deberíamos dejar. A mí me ha encantado la posición de la Fiscalía, decir, vamos a reabrir y que se continúe, y está perfecto. Pero no entendemos cómo funciona. La mafia albanesa tiene tomado el puerto de Amberes. La mafia rusa con Uzbekistán y esas nacionalidades que luego envían para el Asia, inclusive la cantidad de cocaína. Y Colombia y Perú sigue creciendo su producción, sigue utilizando ciencia para hacer mayor producción, y nosotros estamos abandonando la ciencia política primero para entre nosotros ser caníbales y destruirnos entre nosotros. Por eso nuevamente voy a utilizar, me parece que entre corruptos es más fácil llegar a alianzas y desechar a los correctos, porque al final terminan siendo un estorbo. Lo que quieren es un mercado libre de controles para poder traficar con libertad todo tipo de mercancía, y esos sistemas absolutamente debilitados son los que nos están generando los problemas, porque crean condiciones favorables para que la economía ilegal cada vez tome más poder, cada vez con esa economía subterránea obtengan poder político. Mire lo que sucedió ya hace poco, es un fenómeno gravísimo. Un líder de organizaciones criminales con apoyo político afuera de la penitenciaría para su salida, y muchos ya presionando a la Administración de Justicia con apoyos políticos. Mañana se van a candidatizar, mañana van a generar la política pública. Ya ganaron. ¿Y qué se hizo? Hubo una denuncia también, una denuncia vaga, una denuncia muy, muy pobre del ministro del Interior, sin nombres, indicando de que hay candidatos que están relacionados hay que decir con nombre, Francisco Jiménez.
nombres. Sí, hay que ir y decir, ministro Francisco estos Jiménez fueron los ciudadanos que están candidatizándose, pero más bien sirvió al revés, sirvió para que muchos utilicen este relato y empiecen a deslegitimar a otros. Y con la cantidad de recursos financieros que tienen, movilizaron ahí trolls y movilizaron en las redes sociales lastimosamente y convencieron a unos cuantos votantes. Esa forma de hacer política me parece que es la que hay que desecharle y me parece que por eso desde las universidades, creo que la academia le está debiendo mucho para formar profesionales mucho más comprometidos con la realidad nacional. General Carrillo, ¿cómo sacudir las conciencias para mantener la paz y decir no a la paralización? Hay sociedades que solo cuando perdieron la paz añoraron luego. ¿Cómo evitar esto? Sí, hay que continuar en esta tarea de fortalecer las instituciones. Yo insisto, una persona no puede destruir tanto, un gobierno, un presidente, en la medida en que no comprenda, inclusive, no va a destruir tanto. Las instituciones son las que ya han sido permeadas, son las instituciones las que han llegado a un nivel de corrupción muy elevado o a un nivel de mediocridad o a un nivel de ineficiencia. Es ahora oportuno empezar a fortalecerlas. Son sistemas, es el sistema de control, es el sistema judicial, es el sistema de seguridad el que debe empezar a funcionar para garantizar el sistema de salud, es el sistema educativo el que tiene que empezar a funcionar de diferente forma. Entonces, pero nosotros lastimosamente terminamos confiando más en personas y no en el sistema. Y ahí es un gravísimo error, me parece, y la sociedad sigue mirando y hace la desaprobación social que corresponde. Las últimas encuestas lo dicen claramente, la migración lo está diciendo, también el descontento social se va elevando y de eso se aprovechan estos otros, porque miran instituciones débiles, miran ahora, por ejemplo, el tema de lo que yo más conozco, que es el tema de seguridad. Se han debilitado muchos controles, pero no es de ahora, se debilitaron en la norma desde el año 2010. Claro, ha sido un proceso de debilitamiento. Es un proceso permanente de debilitamiento. A los policías no les dan uniformes, pero les empiezan a decir, te vamos a construir cuarteles intermedios, cuando no le dan lo básico y necesario. La última vez, yo debo insistir en estos temas, la sensibilidad del presidente Moreno y de la exministra Romo, se les dio un bono económico a todos los, cuando no pudieron entregar, al menos la ministra Romo lo entregó el ministro Patricio Pazmiño, un bono a los policías de $220, porque no había cómo hacer la compra pública. Destruyeron inclusive estos mecanismos. No es fácil proveer de uniformes a los policías, y con estos mecanismos de compra pública también, que son engorrosos, son oscuros también. A veces los proveedores que no ganan se sienten atacados y buscan la forma de cómo romperlos. Entonces, me parece que hay que insistir en esta necesidad de construir instituciones fuertes, que es lo que al final sostiene la democracia, Miguel. ¿Cómo, General Carrillo, sumar voces, más voces de los que efectivamente quieren la paz, no quieren la paralización, no quieren el vandalismo? ¿Cómo, insisto, sacudir esas conciencias para que se sume a esta causa de decir no solo 1 millón de voces contra el paro, sino incluso pudiera ser más? Claro, democracia participativa. Yo creo que la participación ciudadana, no como la concibieron en un organismo, sino más bien al revés, una participación ciudadana con liderazgos desde las bases, desde los barrios, desde la reorganización con los barrios. Mire, las mismas instituciones tienen grandes capacidades para concentrar gente. Yo creo que es una tarea que ya la debe empezar. Aprovecho para desearles a mis compañeros policías, mañana es el jueves, perdón, es el Día de la Policía Nacional, desearles el mejor de los éxitos, que siempre estos tiempos son de regocijo también para sentirnos, para tener un sentido de pertenencia e identidad con institución. Pero es el momento de la policía comunitaria de cohesionar en los barrios, de estar unidos juntos para no dejarnos atacar nuevamente en nuestros espacios. Es el momento de toda esta estructura estatal de Fuerzas Armadas y de policía, que son estructuras no de gobierno, son estructuras estatales. A veces nos equivocamos y pensamos que
somos parte del gobierno, pero somos estructuras estatales, tienen que trabajar con los ciudadanos para organizarnos de mejor manera a través de diferentes formas, tener canales de comunicación fluidos y proteger nuestro espacio. Porque si nosotros nos autoprotegemos no vamos a poder ser invadidos por estas hordas incendiarias en diferentes lugares. Y proteger también, tomar los recaudos necesarios, hacer las provisiones y las previsiones preventivas para que la agroindustria en la parte rural pueda producir, para que las carreteras no se vuelvan a cerrar, para que los mercados no se vuelvan a desabastecer, para que los servicios públicos no se vuelvan a contaminar como el agua o no se puedan eliminarlos como la energía eléctrica y las comunicaciones. Hay diferentes formas y creo que es el momento, tienen que aparecer nuevos liderazgos también en las instituciones para poder provocar toda esta gran coyuntura. Y tenía finalmente, general Carrillo, un mensaje en redes sociales que dicen cómo sumarse a lo que se ha planteado con 1 millón de voces, cómo sumar y estar activos. Mire, yo creo que yo me voy a poner en contacto con una de las personas o con la persona que inició esta cadena y vamos a ver si continuamos. Pipo Lazo. Pipo Lazo me pasó a mí y me parece que por ahí inició, pero nos vamos a poner en contacto para continuar y lógicamente ir uniendo cada vez mayor cantidad de gente y habrá una gran convocatoria de ser necesaria, pero caso contrario yo creo que también disuade decirlo desde las redes sociales que estamos también nosotros atentos a lo que podría pasar. Muchas gracias a la presencia de la revista de Opinión Democracia, al general Patricio Carrillo, ex comandante de la Policía Nacional, ex ministro del Interior, 7:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con 3 invitados para concienciar precisamente cómo puede afectar de nuevo una paralización en el Ecuador, al menos a los sectores productivos del país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55,000 familias que accedieron a su casa. Más de 12,000 hogares entregados. Más de 308,000 personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos con